El primer disertante es el doctor Dardo Ramírez Bracci, en una ponencia conjunta con el doctor Thomas Wickham, su tema Poesía brasileña sobre la Guerra del Paraguay, editada en periódicos correntinos, 1865-1866. La ponencia que en esta oportunidad compartimos tiene características particulares. La historia de la Guerra del Paraguay en Corrientes siempre tuvo una dimensión importante. A tal extremo que en los años que vamos investigando la cuestión, nos encontramos con fuentes, con documentos que nos revelan nuevas aproximaciones para su estudio. En esta oportunidad hacemos un análisis, hablo en plural porque es un trabajo conjunto con el doctor Thomas Wickham de la Universidad de Georgia, Estados Unidos, cuya presentación es un informe de avance de un libro que estamos trabajando ya hace bastante tiempo. La novedad de este planteo es que era tan rica la producción poética, literaria, sobre la Guerra del Paraguay, que realmente su espejo y su distribución en los medios periodísticos de la época alcanzó una gran dimensión. Pero ¿cuál es la importancia que queremos rescatar de aquellos versos y de aquella prosa? Que aquellas prosas, las que tomamos en cuenta para este análisis, son y fueron escritas por protagonistas de la guerra. No como semblantes, como referencias, como exposición heroica de la guerra de aquellos que lo vieron desde lejos. Los versos tomados son de soldados, de enfermos, de heridos, de parientes de aquellos que fueron al frente de la guerra y vuelcan en cada uno de los versos, en cada una de las rimas, la importancia que para ellos tenía el sufrimiento de la guerra y la exposición que en los versos vamos a ver y observar reflejan de actos y acontecimientos de la guerra que muchas veces no están manifestados en las crónicas vulgares o comunes. De ahí la importancia de la interpretación de los versos y de la literatura contemporánea de aquel momento, de un acontecimiento que va a marcar a fuego la historia de los correntinos. ¿Y por qué en el artículo y en el análisis del trabajo se analiza específicamente la poesía brasileña? Porque tuve que recortar para hacer este informe, porque en la investigación original se toman la poesía y la literatura de los 4 países que entraron en la contienda. Pero tomé el anclaje solamente de la poesía brasileña publicada en periódicos correntinos. Doblemente importante la cuestión. Soldados pequeños que escribieron la prosa describiendo los sucesos de la guerra y publicaron en periódicos correntinos de aquella época. Periódicos como El Progreso, periódicos como La Esperanza, El Nacionalista, que en aquel momento, en 1865, 1866 y 67, que fueron los 3 años de mayor producción de la prosa bélica de aquel momento. Este modo de analizar las fuentes y de interpretar acontecimientos históricos no es nuevo, tampoco es nuevo para nosotros, porque en otras investigaciones ya hemos trabajado y analizado el rol y la importancia que tiene la poesía como ente de los sucesos históricos contemporáneos de aquella época. Así, por ejemplo, hemos trabajado en una publicación denominada Versos Políticos,
la poesía ideológica en Corrientes, la poesía política ideológica en Corrientes en el siglo XIX, que fueron y son elementos constantes de análisis para el estudio, sobre todo político e ideológico, de cómo impacta en la gente y cómo refleja ese impacto en la prosa. Para limitarme en el tiempo y ser respetuoso en lo preestablecido, voy a leer algunos párrafos para centralizarme en la determinación del artículo seleccionado. La primera de las poesías transcriptas en lo que se publica en las actas del Congreso, en esta ocasión se denomina canto patriótico. Es una vigorosa manifestación del patriotismo brasileño y el amor a la patria. Los versos son de Adelina Josefina de Castro Fonseca, quien requiere, dichosa, a los queridos ausentes que acudieron a la guerra. Entre ellos estaba su esposo. Sobresale en estos versos la referencia del triunfo brasileño en las aguas del Paraná, la batalla de Riachuelo, suceso fundacional de la Marina brasileña, resaltando también a su comandante Francisco Manuel Barroso da Silva, barón de Amazonas, héroe de la jornada. A escasos meses de acontecida la batalla, la estrofa poética, esta a la que estamos haciendo referencia, es rescatada como una verdadera heroicidad brasileña. También en los versos referenciará otros triunfos aliados en territorio correntino, relatándolos de la siguiente manera. Y cito la estrofa. Por supuesto, la estrofa fue publicada en portugués y la voy a leer en español. Bella Tahití, Mercedes, Cuevas, de Riachuelos las victorias, son hechos de armas, son glorias, que te deben consolar, y a esos tus hijos queridos, a esos mártires santos, ofrendas en vez de llantos, rinden, oh patria, a los pies del altar. Estas prosas, que si bien hacen loas a la victoria y hacen loa al triunfo brasileño, también a lo largo de esta extensa poesía van a rescatar sucesos del combate, de la batalla de Riachuelo. Transita también, como decía, la exposición de héroes muertos en combate, citando a algunos en particular, tal vez desconocidos para nosotros, pero héroe para la historia brasileña. Entre ellos, Marcílio Dias. Es uno quien Díaz combatió y murió en la batalla de Riachuelo. Por lo tanto, se transformó inmediatamente en un héroe brasileño. El punto culminante se registrará cuando los paraguayos atacan la corbeta Paranaíba y en la refriega, con sable en mano, el marino brasileño lucha contra varios paraguayos, matando a 2 de ellos, pero en el momento de la lucha le cortan un brazo y herida que ocasionará su muerte al día siguiente. Los versos tampoco escatiman referencias hacia el enemigo y causante de los males de la guerra. Cito, la prosa dice de la siguiente manera: ni son, patria de mi alma, tus lágrimas lloradas, porque tomas las trampas del paraguayo traidor, y sobre la lápida fría que te esconde el hijo muerto, que, al cielo pidiendo consuelo, viertes tu llanto de dolor. Se refiere a la muerte heroica de Díaz en aquel momento. Y así, sucesivamente, fuimos rescatando a lo largo del tiempo prosas, estrofas, poesías que rescataron sucesos heroicos y descripciones de batallas y acontecimientos que muchas veces no están en los textos comunes porque son simplemente tradiciones orales. Por ejemplo, la muerte de Díaz, que para la historia brasileña ha sido una muerte con honor y con mucha gloria. Por último, rescataré la otra poesía para acotarme con el tiempo y respetar los espacios que tengo. Un soneto que hace referencia a el hospital brasileño en Corrientes. Como ustedes se imaginarán, durante la guerra se generó una gran cantidad de heridos y Corrientes
como retaguardia de la guerra, fue asentamiento de los hospitales brasileños, argentinos y uruguayos. Un rol fundamental e importante en la contienda. Y la última referencia va a estar vinculada a una poesía escrita en el hospital brasileño situado en las proximidades del Saladero, acá cerca de la ciudad capital. En estos versos se expresa la gratitud del médico José Alves, brasileño, cirujano del ejército de Brasil, y su autor, el teniente Antonio Herculano da Costa Brito, seguramente se inspiró en el agradecimiento por los servicios del médico prestado en el hospital de campaña. Finalmente, hacemos mención al general en jefe del ejército brasileño, el barón de Arval, Manuel Luis Osorio, quien reemplazó como jefe de los ejércitos aliados al general Bartolomé Mitre. Los versos vinculados en referencia y en homenaje al jefe brasileño están fechados el 5 de junio de 1866 en el campamento brasileño asentado en territorio paraguayo ya, y se refiere a la gloria alcanzada por sus connacionales al vencer el reto que significó el cruce del río Paraná, así como la lucha en territorio enemigo y los triunfos en el campo de batalla. Acá solamente dos ejemplos de análisis de las más de 50 poesías y versos que hemos hallado sobre estrictamente de protagonistas que participaron en la guerra y dejaron testimonios a través de la poesía de su experiencia bélica y del marco de la guerra en sí. La heurística, la ciencia de las fuentes, se basa en todo aquello que puede testimoniar los acontecimientos. Desde luego, los documentos están en primer orden. Las referencias, los testimonios, las correspondencias, los periódicos. Y en ese marco también está la expresión poética y literaria, pero no como alabanza, insisto, como dije al principio, sino como testimonio de aquellos que participaron en los sucesos y dejaron en la prosa de un papel su experiencia, su dolor y su gloria. Muchas gracias.